Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer un irresistible volteado de piña. Como podréis ver, ya vuelven las recetas fáciles de los martes, y no hay mejor manera que abrir esta sección con un volteado de piña. Sois muchos los que me habéis pedido esta receta, y tras probar algunas versiones, os voy a mostrar la que para mí es la más rica y jugosa. Con esta receta conseguiréis un bizcocho de piña delicioso y perfecto para desayunos o meriendas. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el caramelo necesitamos azúcar moreno o mascabado, mantequilla sin sal y jugo de piña. Como no utilizaré piña en almíbar sino en su jugo, pues utilizaré el propio jugo de piña que viene en la lata. De esta manera no tendremos que comprar jugo de piña aparte. Empezamos poniendo la mantequilla en un cazo a fuego medio para fundirla. Una vez esté derretida, añadimos el azúcar moreno o mascabado, el jugo de piña y removemos bien. Pero esta vez lo pondremos a fuego medio-bajo hasta que el azúcar se disuelva por completo o hasta que veamos que la mezcla está un poquito más densa que al principio. Una vez el caramelo esté listo, lo retiramos del fuego. En este caso utilizo un molde de 23 centímetros de diámetro. Es desmontable, pero ya veréis que no es necesario que lo sea ya que el bizcocho saldrá solo. De hecho, es mucho mejor si utilizáis un molde normal para aseguraros que el caramelo no se salga del molde. Vertemos todo el caramelo directamente en el interior del molde sin necesidad de engrasarlo, ni forrarlo, ni nada por el estilo. Y enseguida ponemos la piña por encima con mucho cuidado de no quemarnos. Para esta tarta podéis utilizar piña natural o una lata de piña en su jugo. Eso ya como más os guste. Y para cubrir toda la superficie podéis cortarla en trozos. Así lo cubriremos mucho mejor. Opcionalmente les ponemos unas cerezas en almíbar. Quedan muy bien y nos ayudan a rellenar los agujeritos de la piña. Una vez listo lo reservamos a temperatura ambiente mientras hacemos la masa. Para ello necesitamos harina de trigo común todo uso, azúcar blanco normal, mantequilla sin sal, leche, que puede ser entera, semidesnatada o directamente desnatada, huevos, jugo de piña, polvo de hornear o levadura química, extracto o esencia de vainilla y una pizca de sal. Empezamos poniendo la mantequilla a temperatura ambiente en un bol junto al azúcar y lo batimos a velocidad alta durante 5 minutos o hasta que veamos que ambos ingredientes se mezclen bien y forman una pasta homogénea. Por otro lado, batimos un poquito los huevos y los añadimos en dos partes. Primero añadimos la mitad y batimos hasta que el huevo se integre por completo. Luego añadimos el resto de huevo y lo batimos hasta que toda la masa esté de un mismo color. Ahora agregamos el extracto de esencia de vainilla y batimos unos segundos para repartirla bien. Recordad que es muy importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente para que la masa no se corte. Hecho esto, sobre un colador ponemos la harina de trigo común todo uso junto al polvo de hornear y lo tamizamos. Agregamos también la pizca de sal y removemos un poco a mano para que se absorba la harina y no salga volando. Cuando se hayan integrado un poco, batimos a la velocidad más bajita de la batidora y solo hasta que ya no se vean restos de harina en la masa. Ya veréis que así os quedará un bizcocho muy suave y esponjoso. En este punto ya podemos añadir la leche y el jugo de piña, que en este caso, como os contaba, he utilizado piña en lata de la que viene en su jugo. De esta manera he aprovechado la piña y el jugo que también venía en la misma lata. Pero eso sí, poned mucha atención cuando la compréis, ya que no es lo mismo que la piña en almíbar. De lo contrario, el resultado final sería demasiado dulce. Una vez esté todo bien mezclado, ya tendremos la masa lista para hornear. Como veis, es un poquito densa, por eso os recomiendo ponerla en el molde con una cuchara. Así la repartiremos bien y no moveremos las rodajitas de piña de su sitio. Alisamos un poquito la parte superior y nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius durante unos 45 minutos. Y como veis hay poca luz en el horno ya que he puesto una bandeja en la parte superior. Así evitamos que se nos dore demasiado la superficie. O si no queréis poner la bandeja podéis programar vuestro horno con calor solamente por abajo. Y antes de sacar el bizcocho del horno os recomiendo que comprobéis que realmente está hecho, ya que el tiempo de horneado depende de cada horno. Para ello tan solo tenéis que pinchar el centro del bizcocho con un palillo o un cuchillo. Pasado el tiempo de horneado, lo sacamos y lo dejamos reposar sobre una rejilla durante 5 minutos. No lo dejéis más tiempo porque de lo contrario se podría quedar pegado por el caramelo que tiene en la base. Y ahora sí, vamos a desmoldarlo. Para ello pasamos una espátula o un cuchillo alrededor del bizcocho para asegurarnos de que las paredes no están pegadas al molde. Y rápidamente lo volteamos sobre un plato o un stand para tartas. Como veis no hay ninguna necesidad de abrir el molde desmontable, ya que sale perfectamente gracias al caramelo que pusimos en la base. Y aquí está en todo su esplendor, un irresistible, jugoso y deliciosísimo volteado de piña. Me encanta el color doradito que tiene gracias al caramelo, y como veis se siente súper esponjoso.
Un bizcocho que os recomiendo 100%, porque si os gusta la piña será una receta imprescindible en vuestra cocina. Además, sin tanto esfuerzo se ve muy bonito, ya que al voltearlo lo tenemos decorado y no necesita nada más. Bueno, sí, quizá una tacita de té, leche o café y muy buena compañía. Así se disfruta mucho mejor. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Karen nos muestra su tarta de yogur y frutas, tan bonita como deliciosa. Leslie ha hecho los macarons de piña colada y le han quedado preciosos y seguro que riquísimos. Wildes hizo el brownie y tal como nos cuenta le ha encantado esta combinación. Magnolia nos envía una foto de sus cupcakes de galleta Chips Ahoy, una muy buena elección. Y por último Silvine, que ha hecho la chocotorta, un postre que me encanta. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!